Para nuestro siguiente punto de agenda, tengo el honor de invitar a nuestro ponente internacional invitado, el maestro Carlos Anderson, presidente del Instituto del Futuro del Perú, para brindarnos su ponencia denominada La Cuarta Revolución Industrial, Guía de Navegación para Economías Emergentes. Pero antes, unas breves líneas del amplio currículum del maestro. El maestro Anderson es banquero de inversión, con gran capacidad de análisis en temas económicos y amplia experiencia en planeamiento estratégico, así como probada capacidad para alcanzar y superar metas de proyectos de desarrollo de negocios y generación de ingresos en ambientes de gran exigencia. Con ustedes tengo el agrado de dejar al maestro Carlos Anderson. Genial, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. La verdad que para mí una tremenda alegría estar aquí en El Salvador. Es mi primera visita y les voy a decir literalmente que acabo de llegar del futuro. Te miran, ¿cómo así? No soy un holograma, ¿eh? Acabo de llegar del futuro porque he tenido la suerte de visitar una empresa llamada Vijosa Laboratorios, ¿no? Que realmente me ha dejado sin palabras. Sin palabras porque, claro, nosotros en general en América Latina nos hacemos imágenes mentales, ¿verdad? Y esas imágenes mentales casi siempre vienen relacionadas con el tamaño. Uno dice una economía relativamente pequeña como El Salvador, ¿verdad? La imagina más que nada pegada a esas tareas extractivas, como las que dominan, por ejemplo, una economía que es más o menos 10 veces más grande que la de ustedes, que es la economía del Perú, ¿no? Y sin embargo, yo les puedo asegurar que no hay una empresa, un laboratorio que tenga las características que tiene Vijosa Laboratorios. Esto no es publicidad a propósito, simplemente una reflexión, la verdad que muy cariñosa, muy impresionado, porque no solamente se trata, cuando uno habla del tema del futuro, no solamente se trata de cómo una empresa en particular o un país adopta, absorbe las tecnologías, sino también la mentalidad del futuro, ¿no? Y la verdad es que si algo nos dice, por ejemplo, todos los eventos que estamos viendo en América Latina, en el Líbano, en Francia, etcétera, es que hay un cierto desconcierto, ¿verdad? Y descontento en las sociedades contemporáneas con un tema que pareciera que está, digamos, soterrado, ahí bien escondido, que tiene que ver con que el progreso no necesariamente ha venido de la mano de una mejor distribución del ingreso, ¿sí? Eso ha parecido como una gran y sorprendente noticia, ¿no? Claro, sorprendente para quienes no manejamos más o menos las cifras, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho saber que la distribución del ingreso es casi 2 veces más equitativa en El Salvador que en Chile. Y por lo tanto, no me sorprende un poco, ¿no?, el grado de descontento que puede haber en una sociedad que durante los últimos 30 años ha creado muchísima riqueza, porque cuando alguien dice por allí, mire el fracaso del modelo neoliberal chileno, yo digo, ¿de qué fracaso me hablan? 30 años atrás, Chile no es lo que es hoy en día. Chile tiene un metro, por ejemplo, que tiene 6 líneas, ¿no? Moviliza 2 millones de personas todos los días. Ha logrado que el ingreso per cápita de los chilenos, que es una medida no perfecta, ¿no?, pero aún así sea de $25.000 al año, que es más del doble de lo que tiene el ingreso de los peruanos y más o menos creo que 3 o 4 veces el de los salvadoreños, ¿no? Para mí fracaso es 60 años, por ejemplo, ¿no?, de comunismo en Cuba. Eso es fracaso. 60 años de un mismo régimen, una misma forma de hacer las cosas, ¿no? Y la gente todavía vota con los pies, porque la primera que se le abre la puerta salen corriendo, ¿no? Entonces, pero sí, evidentemente hay cosas que están sucediendo que están en el sustrato. Y una de las cosas fundamentales es que el progreso, ¿no?, de las empresas no tiene que estar, no debe ser desvinculado del progreso de las personas. Y a mí me ha encantado mucho escuchar, le comentaba aquí a don Víctor Jorge Saca, que su filosofía, ¿no?, empresarial tiene incluso una teoría económica, que es la teoría de los salarios eficientes, porque él está dispuesto a reconocer valor en sus trabajadores y pagar incluso un poquitito por encima de lo normal, porque eso asegura varias cosas, entre ellos
que la gente sienta pues que el progreso no es solamente para los accionistas de la empresa, sino que el progreso es para todos. Eso es algo que el profesor Michael Porter en Harvard le llama valor compartido. Y yo le digo una cosa, si hubiera valor compartido en toda América Latina, tendríamos toda la sociedad remando en la misma dirección y no cometiendo las locuras, porque para mí finalmente es una locura que alguien se queje porque sube el precio del metro y la respuesta es quemar el metro, ¿no? O sea, esos son actos quizás medio desesperados que implican también que hay otras cosas que están trabajando allí, ¿no? Entonces le decía que venía del futuro imaginariamente, ¿no? Porque en realidad lo que quiero hacer ahora es conversar con ustedes y reflexionar acerca de la cuarta revolución industrial. Algunos me dicen, oye, ¿la cuarta? ¿Y no era la tercera o la segunda y la primera? Yo digo, ¿saben qué cosa? No importa, porque todas las revoluciones industriales nos han pasado a América Latina de frente, ¿ok? No hay un solo país latinoamericano que realmente pueda decir, nosotros participamos de tal revolución industrial. Y claro, uno podría decir, y qué mal, ¿no? Y es verdad. Pero también podría decir, como lo dice Thomas Friedman, oye, qué bien que hayamos llegado tarde. ¿Saben por qué? Porque esto nos permite dar saltos. De la noche a la mañana hay una empresa, como le digo, donde uno ve el futuro. O sea, lo que yo he visto, sinceramente, los invito, no sé si hacen tours, pero si no, deberían hacerlo, ¿no? Cobrando ahí, porque de verdad que es impresionante. Miren, cuando uno habla de revolución industrial, primero tiene que entender a qué se refiere, ¿no? Y nosotros nos referimos a un cambio fundamental en la forma como se produce, cómo se reparten, cómo se distribuyen y cómo se consumen los productos, bienes y servicios. Y sinceramente les digo, hay un cambio fundamental en la economía mundial. Hoy día, por primera vez en la historia, podemos decir que realmente hay un proceso de globalización. Han habido olas de globalización en el pasado, pero globalización comercial, globalización financiera, ¿no? Segmentada. Hoy en día no. La globalización es, como dicen en inglés, all pervasive, ¿no? Está en todo, en todas partes, en todo nivel de cosa. Hoy en día nacen empresas globales. En el siglo pasado hablábamos de las multinacionales, ¿verdad? Hoy en día no. Hoy en día una empresa nace desde el primer día, ¿no?, para venderle al mundo, porque los consumidores también son globales. Todos tenemos las mismas expectativas, ¿sí? Entonces, empresas globales, productores globales, consumidores globales y productos globales. Un iPhone, lo decía hoy día en la mañana, ¿no?, es igual aquí, en la China y en la Conchinchina, ¿no?, en todas partes, ¿sí? Entonces, ese es un cambio fundamental. Estamos viviendo este cambio que el señor Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial, ¿no?, denomina la cuarta revolución industrial. Él dice, estamos a un paso de una revolución tecnológica que ha de cambiar de manera fundamental la forma como vivimos, cómo trabajamos y cómo nos relacionamos. Por su alcance, escala y complejidad, se trata de una transformación como no ha experimentado nunca la humanidad. Yo creo que esto es una cosa que tenemos que empezar también a internalizar, porque las revoluciones tecnológicas en el pasado han ido y venido, se han convertido casi en moda, pero lo que estamos viviendo hoy día está aquí para quedarse. Es una transformación mucho más profunda porque implica todo ámbito de cosas, todo, desde la forma como compramos, como vendemos, como nos divertimos, ¿no?, etcétera. Imagínense que ahora, estaba leyendo, los eSports, los deportes estos electrónicos, son parte ahora de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, imagínense eso era de ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción está aquí. Y claro, y se manifiesta, como le decía, de diferentes maneras, ¿no? Las fábricas, por ejemplo, yo los invito a que vean en internet una fábrica de Tesla, que son estos autos eléctricos. Traten de encontrar al humano, ¿no? Es puro robot fabricando, no sé si otro robot, pero un auto, ¿no? Los robots, las impresiones 3D, están ahora en todas partes. En Japón, hace como 1 año y medio, celebraron el robot número 10 millones. Claro, hay que entender también qué cosa entendemos por robot, ¿no? Porque el robot no necesariamente es un humanoide, ¿no?
también es un brazo, es ¿no? Algo mecánico que hace tareas que solíamos hacer los humanos, ¿no? La movilidad, esto ha cambiado. Hoy día todavía uno maneja, ¿verdad? Pero la movilidad autónoma no es un sueño, ya está, hace rato que está. Lo que pasa es que el señor Schmidt, que es el CEO de Google, ¿no? Dice que solamente va a dejar los autos autónomos en el momento en que la seguridad de un auto autónomo sea por lo menos 100 veces la de un ser humano normal, ¿no? Claro, yo lo que digo es que tendría que llevarlo a Lima, a ver si es capaz, ¿no? de sobrevivir en ese caos, ¿no? Entonces, si pasa en Lima, ya pasa cualquier cosa, ¿no? En términos de transporte, ¿no? Autónomo. Pero esto llega, y esto tiene un impacto, va a tener un impacto realmente impresionante. Aquí nos acaban de contar, y me acabo de enterar, estaba buscando el número en realidad, de cuál es el riesgo de empleos, o sea, el número de empleos en riesgo por la automatización. Hay un famoso estudio de McKinsey del año 2017, y por lo que acabo de escuchar, ese número, esa proporción es del 70 y tanto %. En el caso del Perú es el 53%. 53% de empleos en el Perú que tienen el riesgo, son susceptibles de ser reemplazados por la automatización. Eso significan 6.3 millones de empleos. Y eso no es broma. Eso es algo que los gobiernos, las sociedades, todos tenemos que empezar a tomar conciencia. Conciencia. Aquí me dicen 75.000 jóvenes entran al mercado laboral, ¿verdad? Cada año. En el Perú son entre 300 y 400.000. Sumen ustedes año a año y se darán cuenta de que los problemas se magnifican, ¿no? Claro, antes las tomas de decisiones eran a través de análisis de datos, de hojas de cálculo, etcétera. Hoy en día la inteligencia artificial cada vez es más inteligente, ¿no? No necesariamente la inteligencia con conciencia, que es la que caracteriza a los seres humanos, sino la inteligencia capaz de hacer cómputos mucho más rápidos que nosotros los seres humanos, que está poniendo, la verdad, a prueba incluso carreras, ¿no? Yo les digo sinceramente, los contadores mejor vayan contando los días porque se van a quedar sin mucho empleo, ¿no? Los economistas, bueno, como yo nunca realmente hacen nada muy interesante, creo que es difícil reemplazarlos por una máquina, ¿no? Pero en general, toda aquella actividad que sea fácilmente repetible, ¿no? O que sea sujeta de un algoritmo, va a ser reemplazada, eventualmente, hoy, mañana, pasado mañana, pero va a ser reemplazada. Las transacciones hoy en día todavía son centralizadas, de uno a uno, etcétera, pero la tecnología del blockchain, ¿no? Que fue inventada para poder comerciar con una moneda llamada Bitcoin, ¿no? Pero cuyo uso realmente transformacional va a ser el que podamos seguirle la pista a todo tipo de transacción nosotros como sociedad, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, uno de los grandes problemas de las sociedades latinoamericanas es la corrupción, ¿sí? La corrupción sobre todo localizada en todo lo que tiene que ver con la compra de bienes y servicios públicos, ¿sí? Y claro, eso sucede porque hay una gran oscuridad en los procesos y porque nadie sabe realmente cómo, dónde, etcétera. Con sistemas como que está siendo, por ejemplo, ya puesto en práctica en la India, en Uttar Pradesh, o en México de manera limitada, en un proceso de compras del Estado, en el Perú de una forma súper, ultra piloto, más o menos creo que 2 personas, espero que esto cambie, ¿no? Pero está, digamos, en camino. Eventualmente vamos a poder nosotros, los ciudadanos, saber exactamente, ¿no? Qué se compró, cómo se compró, dónde están los precios, y vamos a poder relacionarnos de manera distinta con los gobiernos. Antes, hasta ahora, ¿no? Nuestra interfase con las computadoras es a través de botones, de clics, etcétera, pero cada vez más la voz, ¿no? Así una voz como la mía, así media microfónica, ¿verdad? O los gestos, movimientos del ojo, etcétera, son los que realmente están dominando en esta relación entre el ser humano y la máquina. Y la seguridad, la ciberseguridad. Yo acabo justamente de conversar sobre el tema de seguridad en una empresa farmacéutica, donde todos los días me dicen hay entre 100 y 200 ataques,
muchos de ellos vienen desde Rusia, de otros lugares, ¿no? En el Perú, en el sector financiero hay 3.000 ataques al día, 3.000, ¿no? Sucede todo tipo de cosas, entonces, nuevos riesgos, nuevos retos, etcétera. Evidentemente, estos cambios tienen impactos de carácter económico, lo acabo de decir, ¿no? Tiene, por ejemplo, el potencial de aumentar tremendamente la productividad, de acuerdo, pero también tiene el impacto probable de reemplazar empleos, que si no nos preparamos para justamente evitar, ¿no?, la explosión social, porque quien no tiene empleo y no tiene un sistema de seguridad, de bienestar, que es lo que caracteriza a nuestros países, lo más probable que tengan es explosión social. Nosotros en el Perú, por ejemplo, hablamos todo el tiempo y decimos, bueno, tenemos el bono demográfico, ¿no? El bono demográfico, es decir, tenemos por lo menos por los próximos 20, 30 años, vamos a tener el mayor número de gente en edad de trabajar, lo cual en teoría significaría también que tenemos el potencial de producir como nunca antes en nuestra historia. Pero yo digo, sí, claro, es verdad, siempre y cuando seamos capaces de generar los empleos que son necesarios. Porque si no, en lugar de un bono demográfico, lo que vamos a tener es una bomba demográfica. Y eso es muy difícil de predecir en términos de sus consecuencias, ¿no? La Internet, la interacción, estamos viendo que también está afectando el campo político, ¿no? Creo que aquí ha habido un presidente hace poco elegido, ¿no?, de manera no muy tradicional, gracias a las redes sociales, ¿no? Que además también creo que muy inteligentemente ha llamado la atención de algo que ha pasado desapercibido por demasiado tiempo, porque yo lo vi en Naciones Unidas, al presidente de El Salvador, tomándose un selfie, ¿no? Y diciendo, este selfie va a tener mayor impacto que cada uno y todos los discursos que tenemos aquí, ¿verdad? Claro, hay diferentes formas de leerlo. Yo sinceramente lo leo como una llamada de atención muy oportuna para que instituciones, organismos internacionales como Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, ¿no?, entiendan que su relación con los individuos tiene que ser más personal. Porque sinceramente, ¿quién de ustedes antes ha escuchado un discurso de los presidentes en Naciones Unidas? Ninguno, solamente el resumen de medio minuto en televisión, ¿verdad? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿O soy yo el único que hace eso? ¿No? Entonces, sí, estas organizaciones que supuestamente representan a la sociedad mundial también tienen que entender que a través de las redes sociales, de la tecnología, etcétera, tienen una oportunidad de acercarse de manera distinta, ¿no?, a las sociedades, ¿no? En el tema social también, evidentemente cuando uno piensa así, ahora que hay poco empleo, ¿no?, va a haber más ocio y menos negocio, ¿no?, que es justamente la negación del ocio. Y yo digo, eso no está tan mal, ¿no? O sea, ¿quién ha dicho que tenemos que trabajar 8 horas diarias? Bueno, yo vengo trabajando como 14 horas hoy día, pero, de verdad, ¿por qué 8? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 10? ¿Sí? Y estamos viendo que también incluso eso está cambiando, ¿no? Ya en Alemania, en otros lugares, se está demostrando que trabajar menos horas no necesariamente significa menor productividad, sino por el contrario, ¿sí? Entonces, el mundo del trabajo también está cambiando. No necesariamente está materializado, digamos, en oficinas. El mundo de la educación ha cambiado radicalmente. Los mejores sistemas educativos, por ejemplo, no están en aulas tradicionales, sino en aulas totalmente distintas, ¿no? Los profesores ya no son quienes imparten conocimiento, porque el conocimiento no es un stock, el conocimiento ahora es un flujo, ¿sí? Y los profesores tienen que tener un papel diferente ahí, más que nada de instructor, de guía, de motivador, no necesariamente del sabelotodo que reparte conocimientos, ¿no? Es decir, la revolución que estamos llevando, o sea, que estamos experimentando es profunda y es en todo ámbito de cosa. Eso creo que tiene que quedar bien marcado. Claro, antes, en términos ya más económicos, ¿no?, uno veía un producto y decía, a ver, ¿dónde es hecho? Ah, Made in USA, ¿no?, hecho en los Estados Unidos. Hoy en día, en la nueva economía, que se caracteriza sobre todo por la hipersegmentación, ¿ya?,
más que hecho en un país determinado, es coordinado en un país determinado. Fíjense, este iPhone que está acá, para poder hacerlo, no hay un solo país que pueda hacer un iPhone solito. Intervienen, si mal no me equivoco, unas 112 países, ¿ya? Que cada quien hace las tiras raras, el vidrio, la cámara, etcétera, ¿no? Eso genera, digamos, una oportunidad fantástica, creo yo, para países como los nuestros. Porque cuando yo, por ejemplo, pienso en el Perú, ¿no? Y digo, a ver, me dicen la economía peruana, ¿cómo es la economía peruana? Digo, la economía peruana, la verdad, fíjense, 2-3% de las empresas son grandes. Y todo el resto son de 10 trabajadores o menos. O sea, nosotros tenemos realmente una economía de pymes, ¿sí? Y creo que El Salvador no es muy distinto, ¿no? América Latina no es muy distinta, ¿sí? Entonces, el hecho de que hoy en día la producción global esté hipersegmentada permite, como lo vamos a ver dentro de un ratito, que empresas pequeñas y medianas que den el salto de ser informales, de ser poco dadas a la tecnología, etcétera, y se conviertan no en pymes tradicionales, sino en pymes inteligentes. En inglés se le llama Smart SMEs, SMEs de Small Medium Enterprises, ¿no? En el momento que uno tiene esas pequeñas empresas y medianas empresas inteligentes, entonces tiene la capacidad de conectarse con cadenas de valor impensadas muchas veces. La pregunta aquí entonces es, estamos conscientes de que estamos viviendo una revolución, ¿verdad? Y la pregunta que yo les hago, y que me hago también para mi país es, ¿y estamos listos? ¿No? Bueno, tratemos de ver si estamos listos, ¿sí? Vamos a mirar, por ejemplo, este índice de KPMG, que es una consultora internacional, se llama el Change Readiness Index, que es el índice para medir cuán listo estamos para enfrentar el cambio, ¿no? Mide la capacidad de un país para enfrentar el cambio y construir una visión de futuro, ¿sí? Y en particular mide cuán efectivo es el gobierno, la sociedad civil, las empresas y las personas para responder a los cambios y aprovechar las oportunidades, ¿ok? Pues bien, nos sorprende, ¿quiénes están listos para el cambio? Suiza, Singapur, Dinamarca, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, que a propósito, el próximo año se inaugura la primera universidad de inteligencia artificial. ¿Ok? Que ellos a propósito también el próximo año, el 2021, inauguran el Museo del Futuro. ¿Sí? Arabia Saudita, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, un país que, claro, durante mucho tiempo tuvo petróleo y arena, pero que supo después, inteligentemente, decir, bueno, y es hora de que dejemos de depender siempre del vaivén de los precios del petróleo, empecemos a utilizar los recursos para construir algo nuevo. ¿Y qué han construido? Bueno, todo un centro financiero espectacular en el Medio Oriente y un lugar de turismo como no existe en otras partes del mundo, ¿verdad? El único hotel de 6 estrellas. O sea, han creado nuevas fuentes de riqueza, ¿no? De manera muy inteligente, haciendo las apuestas correctas, ¿no? Y por eso que no me sorprende que en este índice, digamos, de estar listos para el cambio, las empresas estén listas, el gobierno es el que más listo está, claro, la sociedad civil todavía le falta, ¿no? ¿Sí? Aquí lo interesante es ver cuál país de América Latina es el que está más listo. Costa Rica. En Costa Rica está alrededor del 36, bueno, tanto las empresas como el gobierno como la sociedad civil está lista para el cambio, se está listando para el cambio, ¿no? Si ustedes, los invito, ¿no?, a que vean, hay un índice que se llama el Atlas de Complejidad. ¿Ya? Es una invención del profesor Hausman de la Universidad de Harvard, ¿ya?, que lo que trata de hacer es medir en qué medida las economías son complejas o en qué medida las economías son muy sencillas. Mientras más compleja, mejor, ¿no? O sea, una economía que hace, por ejemplo, portaaviones o que genera, pues, no sé, químicos de alta gama, etcétera, es una economía compleja, ¿sí? Y una economía que solamente se dedica a tareas extractivas, ¿no?, pesca, minería, etcétera, una economía poco
compleja. Pues bien, Costa Rica, ustedes ven la fotografía del año 94 y lo pueden hacer, ¿eh? Busquen ahí en internet así, ¿no? Atlas de complejidad y después pueden jugar con ello, porque dice el país, le ponen el año 1994 y van a ver que los colores que determinaban la economía costarricense eran los colores de las actividades primarias, en su mayoría, las actividades más sencillas. Luego jalen ¿no? Ahí para jalar y llevar el tiempo, una línea de tiempo, 2017 o 2018, y se van a encontrar que los colores que dominan la economía costarricense son el turismo, las tecnologías, ¿no? Todo lo avanzado, todo lo más complejo. Algo fundamental ha cambiado en la sociedad costarricense, que no ha pasado, por ejemplo, en el caso de la economía peruana. Nosotros, en los años 50, el 60%, 65% de nuestras exportaciones eran minerales. Hoy día, el 65% de nuestras exportaciones siguen siendo minerales. O sea, nosotros no hemos cambiado nuestra estructura económica y no he hecho el ejercicio para El Salvador, pero me da curiosidad por hacerlo después de esta clase, después de esta charla. Bueno, entonces, ¿cuán listos estamos para el cambio? Bueno, Perú está en el puesto 74, ¿sí? El que menos listo está es el gobierno, ¿sí? Y en el caso de ustedes, el que menos, pero todavía menos listo para el cambio, según este índice de KPMG, es el gobierno también, ¿no? Esto es bueno, ¿saben por qué? Porque yo sé que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero las comparaciones son necesarias, y sobre todo cuando tiene este grado de granularidad, ¿no? Porque te permite identificar dónde hay que trabajar. Definitivamente a quienes tenemos que impulsar para que adopten una visión y una actitud, ¿no?, de bienvenida al cambio es a los gobiernos, ¿sí?, a los políticos, etc. Acá, ¿no? Otro índice. Este es el índice para saber cuán listo estamos desde el punto de vista tecnológico, y lo diseña, lo organiza el Economist Intelligence Unit, la unidad de inteligencia económica del The Economist, que es donde yo también tuve la suerte de trabajar cuando era un jovencito, ¿no? Y esto lo que mide son cuán preparados están los países para enfrentar el cambio tecnológico. Y usa 3 categorías: acceso a la Internet, ¿sí?, medido desde el uso de la Internet, su penetración, la penetración de teléfonos móviles. Luego también mide la infraestructura para saber si podemos tener o no una economía digital, el e-commerce, el gobierno electrónico, la ciberseguridad, y también la apertura de innovación, es decir, el número de patentes internacionales, el gasto en inversión y desarrollo, la infraestructura de investigación, etc. Eso es lo que mide este índice, ¿no? Bueno, ¿cómo nos va? Los primeros, Finlandia, Suecia, Australia, Austria, Alemania, entre 2013 y 2017. ¿No? El primer país latinoamericano, Chile. Interesante aquí, en términos de cuán listos están para la absorción tecnológica, El Salvador por encima del Perú. Pero pareciera que la expectativa hacia adelante, ¿no?, es que haya algunos cambios. Por ejemplo, Australia se espera que sea el que esté mejor para adoptar el cambio tecnológico. Luego Singapur, que no estaba en la lista de los primeros 5, Suecia, Estados Unidos, que tampoco estaba en esa lista, Finlandia. Argentina pasa a ser el país, digamos, más preparado para el cambio tecnológico. Tiene que ver mucho con el capital humano de los argentinos, ¿no? Luego el Perú, apenitas por encima de El Salvador. Este es otro índice, también del Economist Intelligence Unit, que lo que trata de preguntarse es ¿y qué tan inclusiva es la Internet?, ¿no? Y básicamente lo hace mirando 4 factores, que es la disponibilidad, es decir, el nivel de acceso, el uso, calidad, infraestructura, electricidad, porque si no hay electricidad no hay acceso, ¿verdad? El costo, affordability le llaman ellos, ¿no? Precio y ambiente competitivo, la relevancia, es decir, en qué medida el contenido hay contenido local y si ese contenido local es relevante o no. Y finalmente, ¿cuán listos en materia de alfabetismo digital, seguridad y políticas públicas, ¿no? Entonces aquí veamos. País número 1, Suecia, Singapur, Estados Unidos. Uno se pregunta a veces si es que ellos son número 1 porque son países desarrollados o son países desarrollados porque están listos, ¿no?
un poquito difícil, digamos, de distinguir, pero la verdad es que el hecho de que haya tanta coincidencia nos dice de que la relación probablemente va más de estar listo para ser este país desarrollado que al revés, porque también sabe que Chile, número 16, Perú, 56, El Salvador, acá abajo. Y yo quería comparar un poquitito más Perú y El Salvador, ¿no? En términos de disponibilidad, ¿sí?, están iguales. En términos de calidad, ¿sí?, la Internet, bueno, el acceso es un poquito mejor en el Perú que en El Salvador. En infraestructura también, el precio, en la electricidad, ustedes un poquito mejor. En el costo, también parece que es más barato, más accesible aquí en El Salvador que en el Perú, pero en términos de un mercado competitivo para la provisión de servicios de Internet, ustedes definitivamente son más competitivos, por lo menos lo que me dice el índice, ¿no? En términos de relevancia, muy parecido, y en términos de cuán listos están en materia de alfabetismo digital, ¿no? Bien. En términos de seguridad, en el Perú hay aparentemente un gran trabajo para evitar justamente los ataques y todo eso, ¿no? Y en términos de políticas públicas, algo hemos avanzado, ya hay una ley, por ejemplo, de economía digital y una serie de cosas que nos ayudan a situarnos por acá. Pues bien, entonces ya sabemos que hay un cambio fundamental, que este cambio lo más probable es que sea permanente, es decir, no se va a detener mañana, ¿ya? Ya estamos metidos en una ola de cambio tecnológico que es, en mi opinión, imparable, ¿no? Y estamos viendo también que no estamos muy bien parados, ¿no? Y eso, claro, eso causa temor, ¿verdad? Y es importante que no soslayemos esos temores. Lo más importante es que actuemos sobre esos temores. Estos son algunos ejemplos de índices, en realidad hay muchísimos otros índices y yo me pregunto en qué medida, por ejemplo, quienes deciden tienen conocimiento de estos índices. Hay uno que a mí me encanta, por ejemplo, que tiene que ver con la educación, que se llama Habilidades con orientación de futuro, ¿ya? Que es una investigación que hace el The Economist también en 50 economías, donde lo que trata de ver es analizando los planes educativos, ¿no?, y el seguimiento y la infraestructura educativa para saber en qué medida esos planes educativos incorporan el tipo de habilidades de futuro que son necesarias para que los chicos puedan triunfar en esta nueva economía, ¿no? Desafortunadamente no aparece El Salvador, por eso que no lo puse, ¿no? Pero ese es el tipo de cosas que, por ejemplo, ¿no?, los gobiernos deberían empezar a construir, o ustedes, mis buenos amigos, ¿no? Es una linda oportunidad para construir un índice que mire a esos factores, ¿no? Las metodologías están disponibles, pero es que eso es total y absolutamente necesario, ¿no? Porque los chicos, como yo les digo a mis alumnos, ustedes creen que están compitiendo con los de la Universidad Católica, con los de la Universidad, están equivocados. Ustedes están compitiendo, les digo, con los alumnos en Vietnam, con los alumnos en Ghana, con los alumnos en El Salvador, porque la competencia realmente por empleo es hoy en día de carácter global, mundial. Pues bien, entonces, ¿qué hacemos? Porque da un poco de miedo, ¿no? O sea, toda esta ola tecnológica es como una ola gigantesca y uno dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, hay que navegarla, ¿ya? Y para navegar esta ola, a mí se me ocurre que primero que nada tenemos que aceptar ciertas cosas, ¿no? Lo primero es que la nueva economía mundial, la única constante es el cambio, ya lo saben, no esperen nada diferente. Segundo, para navegar estas aguas es importante que las organizaciones, ¿no?, creen fuentes de valor sostenible en el largo plazo. Uno de nuestros grandes defectos de nuestras sociedades es que vivimos obsesionados con el corto plazo. Y lo que no nos damos cuenta es que esa obsesión, ¿no?, de actuar de inmediato, etcétera, sin una visión de largo plazo, muchas veces nos aleja de donde queremos ir. Andamos zigzagueando así, como las combis en mi país, que son los colectivos, ¿no? Igualito. Mucha gente dice, bueno, entonces habrá que pensar fuera de la caja, ¿no? Que es una forma de pensar, digamos, no muy convencional. Y yo lo que creo es que, ¿saben qué cosa? El ritmo de cambio, la naturaleza de los cambios es tal que más que pensar fuera de la caja hay que pensar en nuevas cajas. Realmente hay que ser disruptivos. Y eso es algo que, por ejemplo, desde mi generación lo encontramos difícil. Pero los chicos, para ellos la disrupción es algo sumamente natural.
o sea, los nativos digitales, ¿no? Y hay que ayudarlos entonces, orientarlos para que realmente cumplan con todo su potencial disruptivo. Esto nos permitirá, como vamos a ver en algunos casos también, porque yo quiero que se lleven ejemplos concretos y que esto no solamente sea teórico, ¿no? Podemos dar saltos de garrocha, así, leapfrogging, ¿no? Quizás el caso más claro de leapfrogging, de ese salto de garrocha, es Kenia, un país que en África que casi no tenía teléfonos fijos, ¿no? Al año 2000 la penetración era alrededor del 10%, ¿no? de telefonía fija, y de repente empieza la revolución móvil, ¿no? Y hoy en día tiene una penetración del ciento no sé cuánto por ciento, ¿sí? Y no solamente es una penetración de teléfonos móviles, sino que además los teléfonos móviles han servido para desarrollar una banca móvil, porque resulta que casi no había bancos, ¿no? Una empresa llamada M-Pesa, ¿sí? Decidió que esta era la mejor manera de empezar a darle pequeños créditos y etcétera, ¿no? Y hoy en día la banca móvil más desarrollada del mundo está allá, en Kenia. Impresionante. Incluso ha ayudado a mejorar los niveles de alfabetismo. Esos son saltos de garrocha cuando uno no tiene esa infraestructura, digamos, histórica que pesa, ¿no? Entonces decía que esto es importante para países como el nuestro, porque la nueva economía mundial, ¿no? Que uno dice, ¿y cómo la caracteriza? Bueno, la digitalización, muy bien, todas la conocemos. La globalización, también. La hipersegmentación, ya lo mencioné. La desmaterialización, el hecho de que ahora Uber, ¿no? Es una gran empresa ¿de qué? De taxis, y no tiene un solo taxi. Airbnb, ¿no? La mayor cadena hotelera del mundo, no tiene un solo hotel, ¿sí? Todo esto se ha ido desmaterializando. Y luego se ha ido desmonetizando, porque la verdad es que ahora con todos los sistemas de pago, PayPal, etcétera, tampoco la moneda sirve. A mí me pasó una cosa graciosa con eso, justamente estando en Palo Alto, porque olvidé, en Palo Alto, en California, ¿no? En San Francisco, olvidé llevar mis tarjetas y quise pagar con efectivo y no me aceptaban el efectivo, para nada, ¿no? Tuve que llamar a mi ex, ya se imaginan los problemas de eso, ¿no? Nunca más me olvido yo de la tarjeta. Y estos cambios que están sucediendo en la economía internacional, esta nueva forma de hacer economía, calza perfectamente bien con economías como las nuestras, donde, como decía, aquí predominan las pymes. Así que tenemos una oportunidad, creo yo, muy importante de capturar el futuro, de tomarlo en nuestras manos. Y uno dice, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a redefinir la sonrisa tradicional de la cadena de valor global. Yo no sé si han visto alguna vez este gráfico, pero es un gráfico, la verdad, muy instructivo, ¿ya? Acá está valor agregado alto, bajo, ¿no? Esta es la cadena de valor, ¿sí? En cualquier cadena de valor, automotriz, textil, lo que ustedes quieran, ¿no? A nosotros nos han situado casi siempre, o nos situamos aquí, en la manufactura, la producción, es la que tiene menos valor, más bajo. El verdadero valor agregado está en quien crea el concepto, en quien invierte en inversión y desarrollo, el que desarrolla las marcas, ¿no? Hasta el diseño. Y luego quien se mete al mundo de la distribución, el marketing, la venta, el servicio postventa, ¿no? Eso es lo que hoy en día, o lo que ha venido caracterizando, digamos, esa relación entre la economía global y países como los nuestros. Nosotros, y todos, perennemente por acá. Y lo que les quería contar, lo que he venido diciéndoles, es que existe hoy en día formas, y de hecho hay ejemplos concretos, de hacer lo siguiente, de dibujarle una sonrisa distinta a esta cadena de valor, ¿no? De manera que de aquí nos movamos para el A, o para el punto B, o para el punto C, o para el punto D, o para el punto E, que son todas de mayor valor agregado que donde estamos, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿y qué cosa es A? ¿Y qué cosa es B? Etcétera. Bueno, A, lo decía, tiene que ver con la innovación de productos. Y aquí hay ejemplos concretos, miren. Esta Topball, esa es una compañía taiwanesa
que era una de las tantas que le servían a Adidas para hacer las pelotas de fútbol, ¿ok? Las pelotas tradicionales de 34 cosidas, ¿no? Pero claro, allá la verdad es que Top Ball originalmente era una cosa muy chiquita, ¿no? Con unos cuantos trabajadores, todos los días cada trabajador hacía 5 pelotitas de esta, ¿no? Pero un día se les ocurrió decir, ¿por qué no vemos si lo podemos hacer de manera automática, ¿no? Y diseñaron realmente una especie de máquina de coser con agujas curvas, etcétera, que le permitieron, ¿ya? Primero tuvieron que rediseñar el paño y todo eso, ¿no? Y así pasaron de 5 por trabajador, de 5 pelotas de fútbol a 40 por día. Adidas, ¿no? Fascinado con eso, dijo, ok, tú vas a ser mi socio ahora también en la parte de innovación de productos. Y hoy en día es una empresa que innova, que está al frente, ¿no? AGP es una empresa peruana, arequipeña. Los arequipeños dicen que no son peruanos, ¿no? Pero sí están dentro del territorio peruano. AGP es una empresa, American Glass Products, creo que es lo que eso significa, ¿no? Una empresa que se dedicaba a hacer vidrios para autos blindados, ¿ok? Pero después por ahí se enteraron que Tesla, la empresa que hace los autos eléctricos, estaba buscando proveedores de vidrios inteligentes, ¿no? Vidrios capaces de, por ejemplo, reaccionar a diferencias de calor, vidrios que sean capaces de conducir información, ¿ok? Que se pueda ver, ¿no? Y entonces ellos muy inteligentemente convocaron a empresas de software en Arequipa, ¿sí? Las reunieron y dijeron, mira, tenemos este reto, a ver quién nos ayuda. Y efectivamente, los chicos que allí en Arequipa, hay muchos, Arequipa es un lugar muy especial, ¿ya? Porque resulta que se ha convertido en el lugar donde hay el mayor número de institutos tecnológicos del país. Y nadie se había dado cuenta. Hay como 300 empresas que han creado un clúster de software, ¿no? Solo que se la pasaban haciendo trabajos para empresas en los Estados Unidos, en lo que se conoce como white label, ¿no? Hacen el trabajo duro, pero la marca se la pone a alguien más, ¿sí? Entonces esta fue la oportunidad de trabajar con sus proveedores de tecnología para desarrollar algo diferente. Lo llevaron a Tesla le encantó, y hoy en día todos los vidrios, ¿no?, de los autos Tesla se hacen en el Perú, ¿sí? De esa forma, fíjense, el Perú participa en la industria automotriz más de punta del mundo, sin necesidad de haber construido una industria automotriz en el Perú. Es más, el éxito ha sido tal que, por ejemplo, ahora están negociando en China para poder ser parte de esa industria. ¿Se imaginan lo que significa China? Creo que son como 3 millones de automóviles mensuales que producen, ¿no? Es muchísimo automóvil, ¿verdad? Así que AGP seguramente va a crecer muchísimo. Lástima que sus acciones no se coticen, pero si no, ese era para apostar. Entonces, esta es una forma en que empresas pequeñas y medianas, ¿sí?, pueden saltar, pueden ir para acá, de aquí a acá, ¿no? O aquí. Por ejemplo, branding, ¿no? Propiedad intelectual. Uno dice, ¿cómo así Starbucks, que no produce café, que no tiene café propio ni nada por el estilo, lo conoce todo el mundo, ¿no? Y quizás uno de los cafés más ricos que hay en América Latina, que es el café colombiano, después del salvadoreño, por supuesto, no lo conocía mucha gente, ¿verdad? Juan Valdés, el señor del burrito, ¿no es cierto?, iba con sus... Es la imagen, digamos, que se tenía, pero entonces los cafetaleros colombianos decidieron reunirse, ¿sí? Decidieron crear una marca, Juan Valdés, y hoy en día es una marca reconocida. Tiene centros en Washington, en Madrid, en Londres, en Lima, no sé si están aquí, pero ¿también están aquí? Claro, están en todas partes. Es una especie de Starbucks latinoamericano, ¿no? Muestra de que eso se puede hacer. Pero claro, aquí hay un tema donde, por ejemplo, los gobiernos podrían ayudar mucho, propiedad intelectual.
porque muchas veces en nuestros países, nuestras pequeñas y medianas empresas tienen desarrollos no propios, pero solamente los registran localmente. Porque claro, el registro internacional cuesta mucho dinero, recursos, experiencia, etcétera, ¿no? Una buena recomendación que yo podría hacerle a los gobiernos sería: creen un fondo para financiar patentes internacionales. Esa es la forma de encaminar, digamos, de sacarlos del ambiente pequeño, digamos, de nuestras economías y llevarlos a la economía internacional. Temas de distribución, marketing y venta, ¿no? Igual, una empresa que solamente hace, por ejemplo, Novica, voy a hablar un poquito de Novica. Novica es una plataforma, ¿ya? Que está en todas partes y cuyo propósito, cuya razón de ser es unir o conectar a los artesanos de países como los nuestros con los usuarios finales, ¿no? Ayudándoles a crear además algo que es muy importante, que es la conexión emocional con el consumidor. Porque el consumidor de hoy no le basta con el producto. El consumidor de hoy lo que quiere es una experiencia, quiere una conexión emocional. Entonces, por ejemplo, uno ve, no sé, algo que ha hecho un artesano y sale con la foto del artesano, y un poquito de su vida, quién es, ¿no? Eso, aunque no lo crean, tiene gran valor. Y el poder conectar al artesano con quien mejor lo valora en Estados Unidos, en Europa, etcétera, hace que el artesano pueda cobrar más y que así el valor no se pierda en los intermediarios. Pero aquí yo quería hablar de algo más también, así transformacional, ¿no? ¿Ven aquí Tunche Films? ¿Sí? Es una empresa peruana también. Chiquita, bien chiquita. En el Perú, fíjense, hoy en día hay todo un debate acerca del papel que tiene la minería, ¿ya? O sea, el Perú es un país minero, ya les dije, ¿no? 60% de los ingresos de exportación son por explotación minera. Y eso significa también una parte importantísima de los flujos de inversión directa al país. Nosotros decimos somos un país minero. Yo digo, bueno, sí, hay que darle gracias a Dios que tenemos productos mineros, ¿no? Pero a mí me gustaría más, fíjense, ser como Corea, que no tiene petróleo, pero tiene la segunda industria petroquímica más importante del mundo, que no tiene hierro, pero tiene la tercera industria acerera más importante del mundo, ¿sí? Es decir, no tienen los recursos naturales, pero tienen muchísimo de aquí, porque eso tiene mucho más valor. Como me lo demostró una vez un profesor que invitamos, un venezolano, que lo invitamos a una conferencia cuando yo era presidente de ese plan, y él vino a la conferencia utilizando un sombrerito de esos de Disney, ¿no? Tipo Mickey Mouse, y yo cuando lo vi dije, me trajeron un loco, ¿no? Sinceramente. Pero él llegó y dijo, ¿cuánto creen ustedes que cuesta este sombrerito? ¿No? La respuesta era 10, 15, 20 dólares, 15 dólares. Muy bien. ¿Saben de qué está hecho? De residuos del petróleo. ¿Sí? ¿Saben cuánto se puede hacer con un galón de petróleo? 1000. Un barril. Perdón, con un barril de petróleo se pueden hacer 1000 de esos. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 1000 por 15, 15.000 dólares. Y él decía entonces, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Manufactura o mentefactura? ¿Sí? Ese es el dilema que nosotros tenemos que enfrentar, ¿ya? Mentefactura, ir por el lado de la creación. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque Tunche Films, que es una empresa, como le digo, pequeña, ¿sí? Donde hay gente muy talentosa, decidió aventurarse y hacer algo que parece muy atrevido. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan las películas de Pixar o de Disney, ¿no es cierto? Pero a mí me encantan, hasta ahora voy, ¿no? Los Increíbles y todos ellos, porque, no sé, mi imaginación vuela, ¿no? Pero estas son películas que no se olviden, tienen distribución mundial, ¿ok? Y cada una de ellas significan 1.000 millones, 1.200 millones de dólares. El costo de producción normalmente es 100, 150 millones de dólares. Miren el retorno que eso significa cuando tiene éxito, ¿no? ¿Sí? Pues bien, ellos en enero
Ustedes van a ver, porque va a tener distribución mundial, la primera película hecha en el Perú que tiene distribución mundial, ¿no? Han hecho una película que se llama Aimbo, ¿ya? Que es de una chica en la selva, ¿no? Que se enfrenta a los que andan destruyendo el medio ambiente en la selva y esa historia, ¿no? Y no les miento, yo he tenido el privilegio de verla, de ver parte de la película antes, ¿no? No tiene nada que envidiarle, pero nada, absolutamente nada que envidiar a lo mejor que produce Pixar. Y con seguridad va a ser un éxito, ¿ya? Porque tiene asegurado primero la distribución mundial. Y eso lo ha asegurado, ¿cómo? Con un acuerdo con un experto en distribución mundial, ¿sí? Que esa es otra de las cosas que yo quiero justamente destacar, que hoy en día cosas que antes solamente hacían los grandes, lo pueden hacer los pequeños, ¿no? Claro, la diferencia está en que les ha costado $7 millones nada más hacer la película. 7. La misma película hubiera costado 100 millones en Estados Unidos. Si esto tiene éxito, la verdad que me los imagino haciendo, no una, sino muchas. De hecho, ya acaban de vender una historia, me lo acabo de contar, ¿no? Que yo quiero verla en película, porque es la historia de una chica en el imperio de los incas, que sueña con ser chasqui. No sé si conocen a los chasquis, pero los chasquis en el imperio incaico eran los que corrían, ¿no? Y llevaban las noticias por todo el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Me contó toda la trama, pero no se lo voy a contar porque puedo hacer un spoiler, ¿no? Mejor es que la vayan a ver. Pero entonces, estas cosas son posibles y son creadoras de valor. Y son empresas que están aquí, en El Salvador, en el Perú, etcétera, ¿no? Otra cosa que también funciona es hacer una especie de outsourcing de ciertos servicios, ¿no? Porque hoy en día realmente en la red uno puede conseguir todo tipo de servicios. Plataformas y tecnología digital, etcétera. Yo no sé cuántos saben ustedes del tema textil en el Perú, pero por ejemplo la industria textil es muy importante aquí en El Salvador, ¿no? En el Perú también es importante, aunque ha ido disminuyendo, la verdad que en importancia, en los últimos 5 años, la producción de textiles, ¿no? se ha reducido a la mitad de lo que era, ¿no? Y claro, mucha gente dice está muy preocupado por el tema textil, creo que de hecho esa es una de las razones por las cuales el acuerdo entre el Tratado de Libre Comercio entre Perú y El Salvador todavía no termina de cuajar, ¿no? Y yo la verdad es que lo que digo, y lo he dicho y lo he escrito por ahí, ¿no? Es que esa es una discusión equivocada, porque la verdad es que no vamos a poder competir con Pakistán, con la India, con la China y con todos estos países que tienen realmente la ventaja comparativa del trabajo, ¿no? Y que por lo tanto van a seguir arrasando. Lo que tenemos que hacer en el tema de la industria textil es subirnos a cadenas de valor superior, ¿ya? Por lo menos en el caso del Perú, con mucha claridad, porque nosotros tenemos una industria, tenemos una tradición milenaria textil, ¿no? Basta con ver las cosas maravillosas que hacían los paracas, ¿no? Culturas precolombinas, ¿sí? Tenemos además fabrics, tejidos increíbles como son el algodón, pima y otros más, y tenemos las fibras de alpaca, ¿no? De vicuña, que es la fibra más fina del mundo, etcétera, ¿no? Pero claro, nosotros no podemos competir todavía de igual a igual con Gucci, ¿no? Yo a veces digo, en lugar de tener pues Giorgio Armani, podemos tener, no sé, Jorge Mamani, ¿no? En el Perú, pero tenemos que atrevernos a hacer estas cosas, porque tenemos todo. Pero alguien me dirá, sí, pues, pero necesitas tener diseño de alto vuelo. Sí, es verdad, pero para eso se alquila, se compra. Hoy en día uno puede realmente contratar a los mejores diseñadores del mundo. Maquinarias, la última, genial. Me traigo la maquinaria más extraordinaria, fíjense. Aquí está la diferencia. Yo le pregunto también muchas veces a gente en las conferencias, le digo, ¿ustedes creen que el Perú es capaz de producir bienes de alrededor de $30,000 que el mundo quiera comprar? $30, $35,000. Eso es como decir un BMW, ¿no? ¿Sí? Y la respuesta es siempre no, porque a nadie se le ocurre. Y yo les digo, sí, pero vamos a ver, aquí no sé si tienen internet, pero si entran a Loropiana, después pongan ustedes Loropiana Vicuña, ¿ya?
y van a encontrar que hay unos abrigos de vicuña, pero claro, con un diseño maravilloso, con una manufactura de primera, ¿no? Hechas por esta empresa italiana, Loro-Piana, y los precios son esos, 20.000, 30.000 euros, 35.000 euros, 40.000 euros, ¿no? Mientras que nosotros tenemos Cuna, que es una empresa que también está en la misma línea, pero los máximos son $1.500, $2.000 por una bufanda, ¿no? Búsquense ustedes una minifalda de alpaca, no encuentran, ¿no? No se nos ha ocurrido todavía. Entonces, por ahí viene, digamos, esa transformación. La transformación primera es una transformación mental, ¿ok? Si algo les puedo dejar yo hoy día aquí de mensaje, es que esta revolución, esta cuarta revolución industrial, es una gran oportunidad para países emergentes si hacemos las cosas bien, si nos atrevemos a abrazar el cambio, ¿no? Con esa alegría y ese desparpajo que tienen los jóvenes. Así que yo los dejo aquí. Muchísimas gracias por la atención.